A este niño se lo comen vivo las pirañas. Las pirañas tienen muy mala fama y la mayoría de la gente piensa que pueden devorar a un ser humano entero en cuestión de segundos. Por supuesto, esto se debe en gran parte a películas como Piraña de 1978, en la que una manada de pirañas escapa de un experimento militar y se da un festín con los nadadores de un lago. En el video de hoy, echaremos un vistazo a algunos de los ataques de pirañas más mortíferos y horribles de la historia reciente. Por cierto, las pirañas hambrientas pueden comerse viva a una persona y tienen dientes afilados como cuchillas. Esté atento, porque este pequeño tipo de pez de aspecto inofensivo no es ni más ni menos que pequeños monstruos acuáticos que se sienten atraídos fácilmente, incluso por la más mínima cantidad de sangre, y pueden matar a la gente con bastante lentitud. En primer lugar, echemos un vistazo al mundo de las pirañas. Para ser un pez, las pirañas tienen unos dientes muy afilados y aterradores. Son carnívoras, pero la carne no es su dieta exclusiva, ya que algunos tipos no comen carne. Son bastante difíciles de clasificar e incluso de diferenciar en cuanto a especie, dieta, coloración, dentadura e incluso área de distribución geográfica, lo que las convierte en un oscuro misterio. Se encuentran sobre todo en ríos, lagos, lagunas y ensambles de toda Sudamérica. Pero a la mayoría de la gente le suena Brasil cuando se menciona la palabra piraña. Su mala reputación empezó a extenderse después de que el presidente estadounidense Theodore Roosevelt viajara a Sudamérica en 1913 y más tarde les diera su opinión en su bestseller A través de la selva brasileña. Sin embargo, fue un poco exagerado porque lo que ocurrió entonces es que antes de su visita, los lugareños empezaron a preparar una especie de espectáculo para el presidente estadounidense que llegaba de visita. Así que antes de que llegara, capturaron y retuvieron a unos cuantos miles de pirañas en un gran tanque sin comida. Pronto llegó el presidente Roosevelt y comenzó el espectáculo. Arrojaron literalmente una vaca muerta a una zona poco profunda del río Amazonas y luego soltaron a los peces justo encima. Naturalmente, el hambriento enjambre masivo de pirañas devoró el cadáver de la vaca con bastante rapidez, lo que asustó y fascinó al presidente estadounidense. Y antes de que se diera cuenta, y especialmente después de que publicara su libro, todo el mundo en Estados Unidos y Occidente en general se hizo a la idea de que nadar en un río o lago en Sudamérica significa la muerte a manos de las horribles y terroríficas pirañas. Y por supuesto, los escritores y cineastas creativos empezaron a utilizar el pez en sus novelas y películas. De ahí que el mundo entero se hiciera la misma idea sobre las pirañas. Irónicamente, un tipo particular de amantes de los animales de compañía que criaban pirañas como peces de compañía, durante las últimas décadas acabaron liberándolas en lagos y ríos de agua dulce en lugares como el Reino Unido, Texas e incluso China, lo que provocó un buen susto. En 2009 se encontró una piraña gigante en Gran Bretaña, a más de 8.000 kilómetros de su hábitat natural en el río Amazonas. Por suerte, las pirañas, que en realidad son especies invasoras, no pueden sobrevivir mucho tiempo en regiones más frías. Así que en invierno el problema se resolvió por sí solo. En Texas, que es cálido, algunas personas fueron a la cárcel por liberar pirañas en un lago. Lo mismo ocurrió en China y algunas otras partes del mundo.
Así que si tienes una piraña como mascota y vives fuera de Sudamérica, por favor, no la sueltes en un lago o río, porque puede destruir las especies autóctonas y dañar el ecosistema. Por no hablar de dar algún mordisco a la carne de los bañistas o buceadores desprevenidos. ¿Es seguro bañarse en lagos y ríos de Sudamérica? Sí, es bastante seguro siempre que sepa nadar y lo haga en la zona adecuada y no solo. Es muy recomendable preguntar a los lugareños y prestar atención a la señalización antes de darse el chapuzón. Bien, ha llegado el momento de asustarte un poco con historias de pirañas que han matado a gente. Empezaremos con historias sencillas y terminaremos con una que es una locura porque involucra pirañas y abejas asesinas a la vez. Así que sigue mirando. En diciembre de 2011, un joven ebrio de 18 años saltó de su canoa en el río Yata, cerca de la localidad de Rosario del Yata, a unos 400 kilómetros al norte de la capital boliviana, La Paz. Curiosamente, el adolescente era pescador y sabía que en esa zona del río abundan las pirañas. Por desgracia, estaba bajo los efectos del alcohol y no pudo volver a subir a su canoa después de que un enjambre de pirañas lo atacara. Fue rescatado rápidamente, pero ya era demasiado tarde, pues más de 200 pirañas le mordieron la carne y lo dejaron cubierto de graves heridas. El pobre murió desangrado. El 27 de enero de 2015, una niña muy pequeña llamada Adrila Muñiz se divertía a lo grande con otros 4 niños en un barco junto con su abuela cuando murió a causa de las pirañas tras volcar el barco. Aquel triste día, el tiempo cambió rápidamente de bueno a malo y la barca volcó en el río Monte Alegre en Brasil. La ruda abuela rescató a los otros 4 niños, pero cuando llegó hasta Adrila, ya era demasiado tarde porque las pirañas la habían atrapado primero. Era una niña pequeña y el ataque fue horrible porque partes de sus huesos quedaron al descubierto por el festín de pirañas. En un incidente similar ocurrido en 2012, una niña brasilera de 5 años, llamada Alain Neri de Araujo, murió tras ser atacada por el mortífero pez. Nuestra última historia trata de 3 brasileños de unos 40 años que fueron a pescar a un lago en el que había un cartel que decía «Peligro, pirañas». Los 3 hombres la estaban pasando como nunca, cuando de repente oyeron un ruido extraño. Y pronto, un enjambre de abejas asesinas empezó a atacarlos mientras empezaban a escabullirse. Las abejas asesinas los picaron, así que uno de ellos decidió saltar al lago y los otros 2 lo siguieron. El chapuzón los salvó de las abejas. Sin embargo, al cabo de un par de minutos, un enjambre de pirañas empezó a devorar trozos de su carne. Nadaron tan rápido como pudieron hasta la orilla. 2 hombres lo consiguieron, pero el tercero se ahogó y murió. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por la policía. Resultó que las pirañas los atacaron debido a las pequeñas cantidades de sangre que tenían en el cuerpo a causa de las picaduras de las abejas asesinas. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí. Así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta y darle al botón de la campana porque subiremos más videos geniales continuamente. Los aterradores últimos minutos de Kenton Joel Carnegie
comido vivo por los lobos. Perder a un ser querido es bastante duro, así que uno solo puede imaginar cómo se sintió una familia canadiense en 2005 cuando les informaron de que su hijo pequeño había sido asesinado por lobos y quedaba muy poco de su cuerpo para que lo vieran. La muerte de Kenton Joel Carnegie, de 22 años, en 2005, representa la única muerte por lobos en Canadá en las 2 últimas décadas. Sin embargo, fue un incidente bastante espeluznante porque los investigadores pudieron descifrar algunos detalles muy inquietantes. Los detalles señalan que Kenton sufrió mucho antes de morir finalmente al ser devorado vivo por una manada de lobos en el lejano norte canadiense, a más de 800 kilómetros de la ciudad de Saskatoon, el núcleo de población importante más cercano. Siga atento para conocer todos los impactantes detalles de uno de los ataques de lobos más aterradores de la historia reciente. Pero antes, echemos un vistazo al mundo de los lobos. Los lobos son los depredadores más demonizados del planeta. Hay innumerables películas y series de televisión en las que los lobos son retratados como una especie de máquinas de matar, con un profundo deseo de carne humana. Sin embargo, la verdad sobre los lobos lo sorprenderá. Desde 2002, solo 27 personas en todo el mundo han muerto a manos de lobos. Y teniendo en cuenta que solo en Norteamérica hay más de 80,000 lobos, es obvio que a los lobos no les gusta ni acercarse a donde vive la gente. Y además, suelen vivir en las zonas más remotas, muy adentrados en los bosques. De hecho, incluso los expertos que estudian a los lobos en libertad se quejan a menudo de lo difícil y laborioso que es encontrar lobos. Esa es la verdad. Los lobos también son importantes para el medio ambiente y se han reintroducido en muchas zonas y regiones donde fueron cazados hasta su extinción, incluido el famoso parque de Yellowstone en Estados Unidos. Los ataques de lobos son bastante raros y siempre se han asociado a la habituación, es decir, a perder el miedo a los humanos. La habituación se produce cuando los lobos son alimentados por personas. También se han producido ataques de lobos cuando se les acorrala o se les amenaza y provoca cerca de sus madrigueras. No obstante, es importante señalar que los lobos son hábiles cazadores y tienden a comerse a sus presas vivas. En comparación, los cocodrilos ahogan a sus presas antes de comérselas, mientras que los leones, pumas y tigres van por el cuello durante su caza para asegurarse de que su presa esté muerta antes de consumirla. Veamos ahora los detalles del horrible y trágico incidente infernal en el que se vio envuelto Kenton Joel Carnegie, cuya vida quedó truncada y fue devorado vivo por los lobos. Kenton Joel Carnegie, de 22 años, era un estudiante canadiense de ingeniería geológica de Oshawa, Ontario, Canadá, brillante, simpático y muy trabajador. En noviembre de 2005, participó en un programa cooperativo de la Universidad de Waterloo que permitía a los estudiantes adquirir experiencia práctica con visitas a Point North Landing, un campamento minero cercano al lago Wollaston en el norte de Saskatchewan. El 4 de noviembre, Todd Sbarkopf, un experimentado piloto de monte, y Chris Van Golder, geofísico, dos de los compañeros de campamento de Kenton, tuvieron un encuentro con 2 lobos agresivos en el aeródromo cercano al campamento. Así que el 8 de noviembre, cuando Kenton dijo a sus colegas que iba a dar un paseo, le advirtieron que no fuera por el reciente encuentro con lobos que habían tenido. Según declaraciones oficiales a la policía, le imploraron que no fuera. A su familia aún le escandaliza que se arriesgara tanto y no escuchara las advertencias.
porque lo conocían como una persona muy precavida y que no se arriesga. Aquel desafortunado día, hacia las 17:30 horas, Carnegie salió a dar un paseo tras decirle al geofísico Chris Van Golder que volvería a las 19 horas para cenar. Su piloto, Todd Sbarkov, también le advirtió que no caminara por la nieve y lo invitó a jugar al hockey en el hangar del aeropuerto. No obstante, Kenton salió a dar un paseo, pero no regresó al campamento. A las 19:30 horas se organizó una búsqueda. El copropietario del campamento, Mark Eckel, salió en un camión con Van Golder y Sbarkov en su búsqueda. Consiguieron encontrar sus huellas hasta la orilla del lago, pero pronto sintieron terror al notar huellas de lobo en la orilla cerca de sus huellas. Así que volvieron por un rifle para garantizar su seguridad mientras buscaban. Para su horror, encontraron el cuerpo de Kenton, o lo que quedaba de él, en la nieve. También encontraron muchas huellas de lobo visibles alrededor del cuerpo. Más tarde, esa misma noche, cuando estaban recuperando el cadáver, vieron brillar dos pares de ojos en la oscuridad cerca de allí y se oyeron los aullidos de una manada de lobos en las inmediaciones del campamento. Era obvio que Kenton fue cazado, asesinado y devorado por los lobos. Rosalie Tassani Borseth, forense local de la provincia, hizo una reconstrucción hipotética de lo ocurrido. Su reconstrucción se basó en las huellas de personas y animales que observó cerca del lugar del ataque al día siguiente de producirse el incidente. Su investigación señala que Kenton había caminado desde el campamento y cuando estaba a 2/3 de milla de distancia, un lobo había empezado a seguir sus huellas. Luego, un lobo lo acechó desde el bosque y otro lobo lo acechó desde la dirección del lago. Las huellas de las botas mostraron que Kenton corrió mientras dos lobos más se le acercaban por ambos lados, lo que hizo que se viera rodeado por 4 lobos hambrientos. Kenton corrió mientras los lobos lo atacaban y se defendió un total de 5 veces hasta que consiguieron abatirlo. Los lobos se turnaban para morderlo cuando intentaba huir, causándole heridas y perder mucha sangre, lo cual lo debilitaba. Y luego lo atacaban todos a la vez y ya no era capaz de mantenerse en pie ni defenderse de ellos. Como pueden imaginar, fue una pesadilla llena de horror para Kenton, quien probablemente también estaba gritando, esperando que alguien lo oyera y viniera a rescatarlo. Sin embargo, se encontraba a más de media milla del campamento, en una región muy aislada. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí, así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta y darle al botón de la campana porque subiremos más videos geniales continuamente. Aprendiendo por las malas que una serpiente de cascabel decapitada aún puede morder. Imagínate esto. Estás teniendo un gran día, pasando el rato en tu patio trasero y haciendo un poco de jardinería. De repente, una serpiente de cascabel aterradora aparece de la nada y trata de atacar con su mordedura mortal, que enviará veneno en tu torrente sanguíneo y causar que te paralices. A continuación, obtener un ataque al corazón que te enviará a tu muerte relativamente rápido. Naturalmente, harías una de dos cosas. Correrías por tu vida y llamarías a la policía exigiendo que enviaran un equipo SWAT, cosa que no harán,
ya que se ocupan de estas situaciones enviando especialistas en control de animales. ¿O te defenderías con un objeto bastante largo y contundente, lo que requiere un nivel particular de valentía que, admitámoslo, la mayoría de la gente no tiene, especialmente cuando se trata de serpientes? Pues bien, en la historia de hoy, la víctima fue valiente y decapitó a una serpiente de cascabel con una pala, pero después de hacerlo y sentir la gloria de la victoria, ocurrió algo espantoso y casi lo matan. Siga atento para conocer todos los detalles del encuentro con la serpiente de cascabel de diamante más alocado de la historia, que dejó a un hombre en coma y casi lo mata. Pero antes de seguir, no dejes de suscribirte al canal y darle al icono de la campana. La serpiente de cascabel occidental, también conocida como serpiente de cascabel de Texas, es una especie de serpiente de cascabel de la familia de las víboras horribles y mortales. Se encuentra sobre todo en el suroeste de Estados Unidos y México, y como todas las demás serpientes de cascabel y todas las víboras, es bastante venenosa. Según algunos expertos, es probablemente responsable de la mayoría de las muertes por mordedura de serpiente en el norte de México y del mayor número de mordeduras de serpiente en Estados Unidos. Es una serpiente bastante resistente y puede vivir en elevaciones desde por debajo del nivel del mar hasta los 1500 metros de altura. Lo bueno es que son malas trepadoras, por lo que no debes preocuparte que entre en tu casa por la ventana, sobre todo si no vives en la planta baja. Seguramente habrás visto en las películas cómo, una vez que se acerca, una serpiente de cascabel se enrosca y cascabelea para advertir a los agresores, lo cual es bueno y da a la gente la oportunidad de correr para salvar su vida, o al menos dar un rodeo. Las serpientes son más odiadas y temidas que los cocodrilos, leones, tigres, lobos, osos y tiburones, sobre todo por la mala fama que tienen en las películas y en la televisión. ¿Sabías que la mayoría de las serpientes son en realidad inofensivas? Y que las venenosas no te atacarán a menos que las provoques, y que casi nunca te perseguirán si huyes? Sin embargo, también debes saber que intentar matar a una serpiente venenosa siempre es una mala idea, a menos que seas un experto, porque todos los expertos en serpientes coinciden en que intentar matar a una serpiente mortal aumenta las posibilidades de que la persona sufra una mordedura. Y para tu información, las serpientes de cascabel son duras y tienden a mantenerse firmes e incluso a atacar si se las provoca. He aquí un dato interesante para que no cunda el pánico. Cada año, entre 7,000 y 8,000 personas sufren mordeduras de serpientes venenosas en Estados Unidos. Puede parecer una cifra elevada, pero teniendo en cuenta que la población de Estados Unidos es de unos 330 millones de personas, esto representa una proporción ínfima de la población. De estas aproximadamente 8,000 mordeduras, una media de 5 a 6 resultan mortales. Esto significa que hay 6 veces más probabilidades de morir por la caída de un rayo o el ataque de un perro, 8 veces más probabilidades de morir por la caída de un televisor u otro mueble grande, 14 veces más probabilidades de morir al caer de un árbol y 95 veces más probabilidades de morir al caer de una escalera. Así que tómatelo con calma y no te asustes si puedes, sobre todo después de ver el resto de este video. ¿Estás preparado? ¡Vamos! El domingo 27 de mayo de 2018, Jeremy Sutcliffe, de 40 años, de Texas, casi muere después de un extraño y aterrador encuentro con una serpiente de cascabel. Jeremy y su esposa viven en una humilde casa cerca del lago Corpus Christi, en el sur de Texas,
una zona conocida como el resto de Texas por su cuota de serpientes de cascabel. Un buen domingo por la mañana, Jeremy y su esposa, Jennifer, decidieron salir al patio de su casa para prepararlo para un día de fiesta, ya que antes habían invitado a unos amigos a una barbacoa. Jennifer estaba trabajando en un macizo de flores cuando descubrió un invasor mucho más siniestro que las molestas malas hierbas. Entre sus flores se escondía una serpiente de cascabel de 1,5 metros. Antes de ver la serpiente, casi la agarra mientras intentaba arrancar hierba de entre las flores. No se imaginaba que había una serpiente de cascabel a escasos centímetros de su mano. La serpiente de cascabel sacó entonces la cabeza preparándose para una batalla con Jennifer, que empezó a gritar de puro horror. Jeremy se asustó por los gritos y el pánico de su mujer. Ella no paraba de gritar, «¡Serpiente, serpiente!». Esto le hizo coger una pala y golpear a la serpiente invasora. Por suerte, Jeremy consiguió decapitar a la serpiente con la pala del primer golpe, y él y su mujer sintieron un alivio inmediato. Jeremy llevó entonces a su mujer al interior de la casa y la tranquilizó porque aún estaba aterrorizada por la experiencia de pesadilla. 10 minutos después, Jeremy volvió al patio a recoger la cabeza y el cuerpo de la serpiente de cascabel para deshacerse de ellos. Jeremy Sutcliffe no sabía que las serpientes de cascabel pueden seguir mordiendo e inyectando veneno durante al menos 1 hora, si no más, después de haber sido decapitadas. Así que cuando Jeremy fue a recoger la cabeza de la serpiente, no esperaba que se vengara y lo mordiera. Por desgracia, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando cogió la cabeza de la serpiente de cascabel. Lo mordió como si aún estuviera viva. Al principio no sabía qué pensar, porque habían pasado 10 minutos desde que decapitó a la serpiente. No tenía ningún sentido y por un segundo pensó que había cogido una serpiente de cascabel completamente diferente. Segundos después, su mente empezó a enderezarse y su cerebro dijo solo: «Serpiente mordida, busca atención médica y por favor que cunda el pánico». Entonces empezó a gritar a pleno pulmón: «¡Me ha mordido la serpiente! ¡Me ha mordido la serpiente!». Su esposa Jennifer se asustó ante los gritos de auxilio de su marido y salió corriendo de casa para ver qué pasaba. Y justo entonces vio cómo Jeremy se quitaba de la mano la cabeza decapitada de la serpiente de cascabel. A partir de ahí, todo se torció y comenzó una nueva pesadilla para la desprevenida pareja. Por suerte, Jennifer era enfermera e inmediatamente metió a Jeremy en el coche y llamó al 911 para averiguar cuál de los hospitales locales tenía antídoto. Se enteró de que el hospital más cercano que podía salvar a su marido estaba a poco más de 1 hora de distancia. Habían recorrido unos 3 kilómetros cuando Jeremy empezó a perder el conocimiento, a sufrir pérdida de visión y a tener mini convulsiones. Jeremy, consciente de que podía morir, empezó a decirle a su mujer mientras conducía frenéticamente: «Si muero, te quiero». Aunque estaban a 3 kilómetros, el operador del 911 les dijo que volvieran a casa porque una ambulancia aérea estaba en camino. Jennifer no paraba de decirle a Jeremy que en unos minutos llegaría una ambulancia aérea y que tenían el antídoto. Le rogaba que no se durmiera y que no se rindiera, mientras su hija pequeña le decía: «Daddy, todo va a salir bien». Pronto llegó la ambulancia aérea y lo trasladaron al hospital Christus Spohn Shoreline. En el hospital, a Jennifer le dijeron que su marido estaba entrando en un shock séptico, que tenía una hemorragia interna y que su tensión arterial tocaba fondo constantemente.
Finalmente, Jeremy entró en coma inducido y fue conectado a un respirador. Sus órganos habían empezado a fallar. Las siguientes 24 horas no fueron más que una pesadilla dentro de otra pesadilla para la pobre Jennifer, porque 3 médicos diferentes se acercaron a ella por separado en momentos distintos y le dijeron que no esperaban que sobreviviera. Ella siguió hablándole mientras estaba en coma, diciéndole que siguiera luchando. En las 48 horas siguientes, su estado empezó a mejorar, pero seguía en coma. El 31 de mayo, Jeremy salió por fin del coma y su estado se volvió estable y prometedor. En los 2 años siguientes, Jeremy se recuperó, pero sus riñones mostraron algunas debilidades. Sin embargo, finalmente se recuperó por completo y volvió a la normalidad. Lo creas o no, aunque las personas mordidas por serpientes de cascabel son tratadas con solo 3 o 4 dosis de antídoto, a Jeremy le administraron 26. Es una lástima que Jeremy y su mujer no supieran que las serpientes de cascabel pueden seguir mordiendo incluso 1 hora después de haber sido decapitadas. Así que si vives en una zona con serpientes de cascabel, asegúrate de difundir esta información. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí. Así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta y darle al botón de la campana, porque seguiremos subiendo más videos geniales todo el tiempo. Este león de montaña se come vivo a Mark Reynolds. Uno de los incidentes más terribles de la historia, en el que se vio implicado un león de montaña y que se cobró una víctima mortal. Fue un extraño ataque doble que se produjo en un solo día y en el que se vieron implicados el mismo león de montaña y 2 ciclistas de montaña, con apenas unas horas de diferencia en el mismo sendero. Fue un día tan extraño y aterrador para los habitantes del condado de Orange, en California, Estados Unidos, y para los ciclistas de montaña de todo el mundo. No solo murió un hombre, sino que horas más tarde, un segundo incidente casi acaba con la vida de una mujer. Siga atento para conocer todos los detalles de este extraño incidente mortal de doble ataque que estuvo a punto de provocar el sacrificio masivo de leones de montaña en el estado de California. Los leones de montaña son la especie de felino más extendida del mundo. Se les conoce por muchos nombres, como puma, puma americano, gato montés, pantera y muchos más. Se encuentran sobre todo en América, tanto en zonas montañosas cálidas como frías. Estos hermosos depredadores son cazadores implacables y muy sigilosos. También son bastante solitarios y nunca se encuentran en manadas. Eso sí, que tampoco les gustan las personas y suelen evitarlas. Sin embargo, como todos los demás depredadores, su búsqueda de presas está impulsada por el hambre, y en el caso de una hembra, por la necesidad de alimentar a gatitos en crecimiento. En ocasiones, un puma hambriento puede confundir a un niño o a una persona sentada con un ciervo y atacarlos. Y, como casi todos los demás depredadores feroces, también desempeñan un papel muy importante en los ecosistemas donde viven, ya que mantienen bajo control la población de otras especies, como los ciervos. El lugar donde se produjo el incidente que vamos a detallar se encuentra en el Whiting Ranch Wilderness Park, al sur del condado de Orange, California.
Este parque también alberga casi 32 kilómetros de senderos repartidos en 23 caminos diferentes que son muy populares entre ciclistas de montaña, excursionistas y jinetes de toda California. También es el hogar de muchos leones de montaña que recorren el parque y las zonas adyacentes en busca de presas. No hace falta decir que estos leones de montaña rara vez atacan a las personas y que el parque es muy seguro para los aficionados a los deportes extremos y los excursionistas, siempre que se atengan a las normas. No obstante, en este parque se han producido incidentes como la muerte de Mark Jeffrey Reynolds, uno de los muchos ciclistas de montaña que amaban y frecuentaban el parque. Mark Reynolds, de 35 años, era un hombre extraordinario con un gran corazón. Su amor en la vida eran las bicicletas e incluso se trasladó de Colorado al sur de California solo para poder practicar el ciclismo de montaña durante todo el año en algunos de los mejores senderos del mundo. Incluso trabajó en el campo del deporte como asesor comercial en la oficina de Anaheim de OMS Sports, una empresa de marketing con sede en Kentucky que representa a atletas de deportes extremos. Era tan buena persona que en Navidad regalaba bicicletas a los niños pobres sin hacer alarde de su generosidad. Desgraciadamente, el 8 de enero de 2004, su vida tuvo un final abrupto, bastante triste e inquietante. Aquel miserable día se dirigió al Whiting Ranch Wilderness Park para recorrer algunos senderos en su bicicleta de montaña. Todo iba bien mientras pedaleaba. Sin embargo, durante su aventura, su bicicleta se averió al romperse la cadena del piñón. No se cayó ni se lesionó. Entonces, se agachó para buscar la forma de arreglar la cadena para continuar, pero de la nada, un puma se le acercó sigilosamente y lo atacó. El puma se dirigió directamente al cuello de Mark, dejándole muy pocas opciones de defenderse. El puma mantuvo agarrado el cuello de Mark durante unos minutos para asegurarse de que muriera, algo que estas bestias hacen con sus presas. Luego, arrastró el cuerpo de Mark a un par de cientos de metros de distancia, devoró parte de él e intentó ocultarlo enterrándolo parcialmente, algo que también hacen los pumas para proteger su comida. Los investigadores determinaron más tarde que el puma probablemente confundió a Mark con un ciervo porque parecía más pequeño mientras estaba agachado. Por alguna razón, este puma en particular no se detuvo allí ese día y volvió al mismo sendero donde mató a Mark. Unas horas más tarde, más ciclistas de montaña desprevenidos recorrían el mismo camino que Mark ese día. Dos de estas ciclistas de montaña eran Ann Shell, de 30 años, y su amiga Debbie Nichols. Las dos iban volando por el sendero y se detuvieron al ver a un ciclista de montaña sentado a un lado. Así que se detuvieron para preguntarle si todo iba bien. Y el hombre les dijo que había encontrado una bicicleta rota a un lado del sendero, pero que el propietario no aparecía por ninguna parte. Más tarde se supo que era la bicicleta de Mark Reynolds. Ann y Debbie no le dieron mucha importancia y siguieron adelante. Ann iba bastante rápido y por delante de Debbie. Disminuyó la velocidad al llegar a una parte cuesta arriba del sendero y el puma asesino aprovechó la situación y la atacó. Y una vez más, trató de ir directo al cuello, pero falló y consiguió agarrar con sus poderosas mandíbulas la cabeza y parte de la cara de Ann.
Ella tuvo suerte de que los largos colmillos de la bestia no alcanzaran sus arterias principales. Sin embargo, cuando el animal trató de arrastrarla fuera de su vista, le arrancó toda la mejilla izquierda de la cara. Aún así, ella siguió luchando y gritando, golpeando al puma en la cabeza. Pronto llegó Debbie, la amiga de Ann, y en cuanto vio la horrible escena, cogió su bicicleta y la lanzó contra el puma, pero la bestia se negó a retroceder. Entonces, Debbie agarró a Ann por las piernas e intentó arrastrarla, pero no tenía fuerza suficiente. En ese preciso momento, cuando ambas mujeres empezaban a perder la esperanza, llegó un grupo de rudos ciclistas de montaña y se unieron a la lucha lanzando grandes piedras al puma, obligándolo a soltar a Ann y huir. Poco después, trasladaron a Ann al hospital por aire, mientras otro helicóptero empezaba a buscar al violento y mortífero puma para evitar nuevos ataques. Mientras rastreaban la zona, descubrieron el cadáver de Mark Reynolds parcialmente enterrado cerca de donde había sido atacado. Los investigadores llegaron más tarde a la conclusión de que el puma atacó a Ann porque estaba protegiendo a su presa anterior, es decir, a Mark, algo que estas bestias hacen normalmente. El culpable fue cazado y asesinado, y la situación estuvo a punto de provocar el sacrificio masivo de los pumas de la zona. De todos modos, las autoridades decidieron que matar al culpable y a cualquier otro puma que merodeara cerca de los senderos era suficiente. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí. Así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta y darle al botón de la campana porque seguiremos subiendo más videos geniales todo el tiempo. Esta manada de coyotes despedazó a Taylor Mitchell. ¿Estás preparado para escuchar un dato estremecedor? De los miles de ataques de animales depredadores a seres humanos que se producen cada año en todo el mundo, solo unos pocos acaban en muerte. Y lo más inquietante de este hecho es que la mayoría de estos ataques se producen porque demasiada gente alimenta a estos depredadores, lo que a su vez les hace temer menos a las personas. Lo creas o no, la cantante folk canadiense Taylor Mitchell, que fue atacada y asesinada por una pequeña manada de coyotes, estaría viva hoy si las personas que frecuentan el parque de Nueva Escocia, donde fue asesinada, se limitaran a seguir las normas y nunca dieran de comer a los coyotes. Taylor Mitchell fue asesinada de una forma horriblemente perturbadora. Y si no hubiera sido por algunos excursionistas que intervinieron y detuvieron el horror en ese triste día, Taylor habría sido devorada por estos depredadores salvajes. Permanece atento a todos los detalles que rodean la muerte de Taylor Mitchell, que estaba empezando su carrera musical y haciéndose famosa. Empecemos por echar un vistazo rápido a los coyotes. El coyote es una especie canina originaria de Norteamérica. Es más pequeño que su pariente cercano, el lobo. Los coyotes son extremadamente adaptables y abundan en toda Norteamérica. Son muy versátiles porque pueden adaptarse y expandirse a entornos modificados por el hombre. Los coyotes urbanos también son comunes en muchas ciudades, lo que representa un problema porque cada vez tienen menos miedo a los humanos. Aunque los coyotes son hábiles cazadores y feroces depredadores, la muerte de Taylor Mitchell fue el primer caso registrado de una persona asesinada por coyotes en Canadá y el segundo en todo el continente norteamericano.
Taylor Josephine Stephanie Lucien era conocida principalmente por su nombre artístico Taylor Mitchell. Era una hermosa y talentosa cantante y compositora canadiense de country folk de 19 años, originaria de Toronto. En marzo de 2019, publicó su primer y único álbum, For Your Consideration. Como parte de sus esfuerzos para promocionar el álbum, realizó una gira de conciertos en solitario por las provincias marítimas canadienses que comenzó a mediados de octubre de 2009. Debía iniciar su gira con un concierto en Halifax, Nueva Escocia. A Taylor le encantaba la naturaleza y el aire libre, además de ser ecologista, así que decidió que, ya que faltaban un par de días para el primer concierto, iría a explorar la infinita belleza de Nueva Escocia. Naturalmente, su elección fue visitar el Parque Nacional de Cape Breton Highlands, uno de los lugares más encantadores de Nueva Escocia, donde las montañas se encuentran con el océano Atlántico. Una naturaleza áspera de 550 millas cuadradas, realmente impresionante. El martes 27 de octubre de 2009, hacía un día precioso y Taylor se sentía bastante bien cuando comenzó su caminata en solitario por el parque. Alrededor de las 14:45 horas, una pareja estadounidense que iba en dirección contraria se cruzó con Taylor cerca del comienzo del sendero Skyline en Petit Étang. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Taylor pronto decidió volver a su coche, por lo que tomó la carretera de acceso en su camino de regreso. La razón de su regreso podría haber sido causada por las malas vibraciones que estaba recibiendo, porque los coyotes podrían haber estado acechándola desde detrás de los árboles. O puede que volviera para coger algo de su coche, pero las razones por las que decidió volver al coche siguen siendo un misterio. Hacia las 3 de la tarde, la pareja estadounidense formada por Mike y Gail regresaba a pie a sus vehículos por la misma carretera de acceso en dirección al estacionamiento. Tras pasar junto a Taylor, se toparon con dos coyotes que se les acercaron y la pareja tuvo que dar un rodeo para esquivarlos. Uno de los excursionistas incluso fotografió a los coyotes con su cámara antes de dirigirse directamente al estacionamiento. Estos dos coyotes se alejaron del estacionamiento y se dirigieron en la dirección desde la que Taylor venía para llegar a su coche. Unos 6 minutos después de que Mike y Gail encontraran a los dos coyotes, escucharon lo que pensaron que podían ser animales aullando o una mujer joven gritando en la distancia. No podían notar la diferencia, pero tomaron una sabia decisión al informar de estas conmociones a través de una cabina telefónica de emergencia situada en el estacionamiento. Sin embargo, la pareja no volvió para comprobar si había alguien en apuros. En ese momento, la Real Policía de Montaña de Canadá, o RCMP por sus siglas en inglés, envió una unidad a la zona para hacer un seguimiento del informe de la pareja estadounidense. Antes de que llegara la policía, un grupo de otros 4 excursionistas llegó al estacionamiento, donde oyeron a la pareja estadounidense hablar de los posibles gritos en la distancia. El grupo de excursionistas decidió darse prisa para comprobar si había alguien en apuros y se dirigió hacia la ruta de senderismo. Tras varios minutos caminando por el camino de acceso, empezaron a encontrar objetos personales de Mitchell, entre ellos unas llaves y un cuchillo pequeño. Cuando los excursionistas entraron en el despejado de la cabecera del sendero, vieron trozos de ropa ensangrentada y una gran cantidad de sangre en el suelo. En un lavadero del descampado también había sangre en la puerta, así que empezaron a registrar la zona. Alrededor de las 15:25 horas, encontraron a Mitchell tendida cerca entre los árboles, con 2 coyotes de pie junto a ella.
El grupo empezó a gritarle a los coyotes que se negaban a marcharse, pero tras varias embestidas del grupo, los coyotes se alejaron de Taylor, aunque se quedaron a unos metros y siguieron gruñendo. Los excursionistas corrieron hacia Taylor y la encontraron gravemente herida con mordiscos en la cabeza, las piernas y en todo el cuerpo, pero seguía viva y podía hablar. Minutos después, llegó la Real Policía de Montaña de Canadá y disparó un tiro de advertencia para ahuyentar a los intrépidos coyotes. Los paramédicos no tardaron en llegar y la llevaron al Centro de Salud Comunitario Sagrado Corazón de Ketchikamp, desde donde la trasladaron en helicóptero al Centro de Ciencias de la Salud Queen Elizabeth. Su estado era crítico porque había perdido mucha sangre. Menos de una hora después, murió. Los investigadores descubrieron más tarde que Taylor fue atacada por hasta 4 coyotes y que se defendió como una fiera, consiguiendo escapar de ellos al menos 2 veces. Además, descubrieron que si el lavadero público del parque por el que intentó escapar hubiera estado abierto, habría sobrevivido a la terrible experiencia. En 2022, un estudio reveló que los coyotes implicados en el ataque habían estado viviendo a base de una dieta de alces en lugar de su dieta típica de animales más pequeños. Se concluyó que la falta de presas más pequeñas en el parque hizo que los coyotes se acostumbraran a los objetivos grandes, lo que les llevó a ver a la joven como una fuente de alimento. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí, así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta y darle al botón de la campana, porque subiremos más videos geniales continuamente.